Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren súper bien y listos para adentrarnos en un tema que ha generado muchísima expectativa y conversación en el mundo del entretenimiento turco y, por supuesto, a nivel internacional. Hoy vamos a hablar de algo que muchos de ustedes nos han pedido y que sinceramente, a nosotros también nos tiene con el corazón en vilo: el veredicto de Kerem Bürsin sobre el final de la serie protagonizada por Hande Erçel. Sí, así como lo leen. El reconocido actor, que hemos visto brillar en innumerables producciones, finalmente ha compartido sus pensamientos sobre el desenlace de una serie que para muchos marcó un antes y un después. Y créanme, sus palabras no han dejado indiferente a nadie. Antes de sumergirnos de lleno en este tema tan jugoso, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerles la información más relevante y entretenida del mundo del espectáculo, con ese toque personal que nos caracteriza. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que sin más preámbulos, empecemos con este análisis que promete ser fascinante. El mundo de las series turcas es un fenómeno global. Sus historias, llenas de drama, romance, acción y a menudo giros inesperados, han cautivado a audiencias en todos los rincones del planeta. Y cuando hablamos de producciones que han dejado huella, es imposible no mencionar aquellas que han contado con el talento de actores tan carismáticos y talentosos como Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos han compartido pantalla en proyectos que se han convertido en auténticos éxitos, y han construido una química que el público adora. Por ello, cuando una de sus colaboraciones llega a su fin, las reacciones y las opiniones sobre cómo se cierra esa historia son, como se imaginarán, amplificadas. La serie en cuestión, y como ya muchos sabrán, tuvo un impacto masivo. Las tramas, los personajes y la evolución de cada uno de ellos mantuvieron a millones de espectadores pegados a sus pantallas semana tras semana. Y cuando una serie alcanza su punto culminante, las expectativas sobre su final son altísimas. ¿Logrará resolver todas las tramas de manera satisfactoria? ¿Dejará a los fans contentos? ¿Será un cierre coherente con el desarrollo de la historia? Estas son solo algunas de las preguntas que rondan la mente de los seguidores más acérrimos. Y en este caso particular, el final de esta serie no fue la excepción. Hubo quienes lo amaron, quienes lo odiaron y quienes, como nosotros, se quedaron con ganas de más, o quizás con ganas de un desenlace ligeramente diferente. Ahora, la pregunta clave: ¿qué opina Kerem Bürsin? El actor, conocido por su profesionalismo y su conexión genuina con sus fans, no es alguien que suela evadir las preguntas o dar respuestas vacías. Cuando se le ha consultado sobre el desenlace de esta producción que lo tuvo como protagonista junto a Hande Erçel, sus declaraciones han sido bastante reveladoras. Es importante mencionar que aunque Kerem Bürsin fue parte fundamental del éxito de esta serie, la pregunta específica sobre el asterisco final se refiere a la conclusión general de la historia, donde Hande Erçel también tuvo un papel protagónico crucial. En varias entrevistas recientes, cuando los reporteros le han preguntado directamente sobre su opinión del final de la serie, Kerem Bürsin ha sido cuidadoso en sus palabras, pero también honesto. Ha reconocido que, como cualquier proyecto en el que uno invierte tanto tiempo y esfuerzo, el resultado final siempre genera emociones encontradas. Él ha expresado un profundo respeto por el trabajo de todo el equipo, desde los guionistas hasta los actores y el personal técnico. Ha enfatizado que cada miembro del equipo puso su corazón en ello, y que, por lo tanto, el resultado es un reflejo del esfuerzo colectivo. Sin embargo, al profundizar un poco más en el veredicto de Kerem Bürsin sobre el final, encontramos matices interesantes. Él ha sugerido que, desde una perspectiva artística, siempre hay aspectos que uno podría haber abordado de manera diferente. Esto no es una crítica directa ni una invalidación del trabajo realizado, sino más bien la reflexión de un artista que comprende las complejidades de la narrativa y las infinitas posibilidades que existen al contar una historia. Ha comentado que en retrospectiva, quizás algunos puntos de la trama podrían haberse explorado con mayor profundidad, o que ciertas resoluciones podrían haber tomado caminos alternativos. Una de las declaraciones que más ha resonado es cuando Kerem Bürsin mencionó que, como actor, su objetivo principal es dar vida a los personajes de la mejor manera posible y servir a la historia. Una vez que la historia está escrita y filmada y el final se ha decidido, su rol es aceptarlo y seguir adelante, siempre aprendiendo de la experiencia.
Ha elogiado el trabajo de Anne Ercel, destacando su talento y dedicación, y ha expresado que trabajar con ella siempre ha sido una experiencia muy positiva y productiva. De hecho, ha insinuado que la química entre ellos fue un factor clave en el éxito de la serie, y que esa conexión trascendió la pantalla. Él ha sido particularmente enfático en que, si bien puede tener sus propias ideas sobre cómo las cosas podrían haber terminado, entiende que las decisiones finales recaen en los productores y guionistas, quienes tienen una visión global de la serie y del mensaje que desean transmitir. Ha expresado gratitud por la oportunidad de haber sido parte de un proyecto tan exitoso y por la conexión que se creó con la audiencia. Para Kerem, el hecho de que el final haya generado tantas opiniones y debates es, en sí mismo, una señal del impacto que la serie tuvo. Una serie que no genera reacciones, probablemente no ha tocado las fibras sensibles de la audiencia. Además, ha hecho hincapié en la importancia de la evolución de los personajes. En sus palabras, el final de una serie es el punto en el que los personajes alcanzan un nuevo nivel de madurez o enfrentan las consecuencias de sus acciones a lo largo de la historia. Si bien él entiende que algunos fans esperaban un final diferente, o quizás más cerrado, ha defendido que el final que se presentó buscaba ofrecer una conclusión que resonara con el tono general de la serie y con los arcos argumentales de los personajes. Algo que me parece crucial rescatar de las declaraciones de Kerem Bürsin es su madurez profesional. En lugar de criticar abiertamente o señalar supuestos errores en el guión o en la dirección del final, él se enfoca en la experiencia general, en el aprendizaje y en el respeto por el trabajo de todos. Ha dicho algo así como: todos pusimos nuestro mejor esfuerzo. Cada uno hizo su parte. El final es lo que es y creo que todos aprendimos mucho de este proyecto. Esta es una actitud que habla muy bien de él como profesional y como persona. También ha mencionado la importancia de las expectativas de los fans. Entiende que muchos espectadores se habían encariñado con ciertos personajes y ciertas dinámicas, y que esperaban desenlaces específicos para ellos. Ha expresado que lamenta si el final no cumplió con las expectativas de todos, pero que espera que, a pesar de ello, la audiencia pueda apreciar el viaje completo que se les ofreció. Desde nuestra perspectiva, y analizando las palabras de Kerem Bürsin, parece que su veredicto se inclina hacia una aceptación profesional y un reconocimiento de las complejidades inherentes a la creación de una serie de larga duración. No hay una condena rotunda ni una alabanza desmedida. Es una evaluación equilibrada, teñida de la perspectiva de alguien que ha vivido cada escena desde adentro. Él comprende que los finales rara vez satisfacen a todo el mundo por igual, y que lo importante es la calidad del viaje que se construyó hasta ese punto. Han habido rumores y especulaciones en redes sociales sobre si Kerem Bürsin y Anne Ercel hubieran preferido un final diferente. Él, sin embargo, no ha entrado en detalles sobre preferencias personales específicas, sino que ha hablado en términos generales sobre la narrativa y el proceso creativo. Esto refuerza su postura de respeto por la visión de los creadores. Para concluir esta parte, el veredicto de Kerem Bürsin sobre el final de la serie de Anne Ercel se puede resumir en varias ideas clave. Primero, un profundo respeto por el trabajo de todo el equipo. Segundo, una admisión de que, desde una perspectiva artística, siempre hay puntos que podrían haberse manejado de manera diferente. Tercero, un entendimiento de que las decisiones finales corresponden a los creadores de la serie. Y cuarto, un agradecimiento por la oportunidad y por la conexión con la audiencia, a pesar de las posibles discrepancias con el desenlace. Es un veredicto maduro, profesional y que habla mucho de su carácter. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la creación de una serie es un esfuerzo colaborativo inmenso, y que las decisiones finales a menudo implican compromisos y visiones diversas. Segundo, que los actores, a pesar de ser las caras visibles, son parte de un engranaje mucho mayor. Tercero, que la conexión con la audiencia es vital, pero no siempre se puede complacer a todos al 100%. Y cuarto, que la forma en que un artista maneja las preguntas difíciles y las críticas dice mucho sobre su profesionalismo y su integridad. En definitiva, el final de la serie de Anne Ercel, y la opinión de Kerem Bürsin al respecto, nos dejan una valiosa lección sobre el mundo del entretenimiento. Nos recuerdan que detrás de cada escena, de cada personaje, hay un arduo trabajo y un sinfín de decisiones que conforman el producto final. Y que al final del día, lo más importante es el legado que deja la serie en nuestros corazones y en la memoria colectiva de los fans. Y con esto, amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado a fondo el veredicto de Kerem Bürsin sobre el final de la serie de Anne Ercel,
analizando sus declaraciones y lo que significan para nosotros como espectadores y amantes del cine y la televisión. Hemos visto que, si bien puede haber habido aspectos que él hubiera preferido diferentes, su enfoque es de respeto y profesionalismo hacia el trabajo de todo el equipo. Agradecemos enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo hasta el final. Su compañía es muy valiosa para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con la perspectiva de Kerem Bürsin? ¿Cómo les pareció el final de la serie? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, que siempre estamos deseosos de leerlos y de interactuar con nuestra increíble comunidad. Su feedback es fundamental para que sigamos mejorando y trayéndoles contenido que les interese. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado informativo o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de estas producciones y de estos actores. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Presionen el botón de suscribirse y activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. No se pierdan lo que tenemos preparado para ustedes. Sin más por ahora, me despido. Cuídense mucho, disfruten de sus series favoritas y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.